Sara Goray, de supuesta víctima a corruptora. ¿Cuál era el rol que cumplía esta empresaria de la construcción en esta trama o esta investigación por una supuesta organización criminal? ¿Cuál fue su papel justamente en el fondo Mi Vivienda y cuál era el nivel de poder real que llegó a tener en esta institución y además en otras dos importantes instituciones del Estado, y cómo su testimonio o las revelaciones en torno a ella han terminado de complicar también la situación del expresidente Pedro Castillo? Toda historia, acá te la contamos. Pero antes de comenzar, no te olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esa empresaria de la corrupción. La señora se compró una institución del Estado a punta de, ya no sabemos si son 4 millones como ella dice o son 5.3 millones de soles como dice Salatiel Marrufo, pero en todo caso, por millones de soles se compró literalmente a toda una institución. ¿Cuál es el poder que llegó a tener Sara Goray en el fondo Mi Vivienda? Vamos con esto, porque los detalles que se han revelado en la resolución fiscal, donde se solicita justamente la detención de Sara Goray, Mauricio Fernandini y otros implicados, da información adicional a partir de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz. Y la fuerza que la señora tenía ha quedado demostrada según este relato, porque no solo designó funcionarios claves en el Fondo Mi Vivienda, en el directorio, además designó funcionarios claves en la Superintendencia de Bienes Nacionales y en la SUNAI, en los registros públicos, instituciones claves justamente para poder conseguir los famosos convenios para su empresa Marca Group. Pero hay un hecho que ha quedado revelado y que grafica con muchísima claridad el nivel de poder que llegó a tener Sara Goray en el Fondo Mi Vivienda. Este aspirante a colaborador eficaz relata que luego de la designación de José Forero como gerente general del Fondo Mi Vivienda, se realiza un primer directorio en la práctica de esta institución en la casa en Surco de Sara Goray. Ese era el nivel de fuerza que tenía cuando ya se habían dado las designaciones. No es en las oficinas del Fondo Mi Vivienda en San Isidro donde se da la reunión, es en la propia casa de Sara Goray. ¿Quiénes participaron en esta reunión? A esta reunión asistieron Pedro Arroyo, que en ese momento ya era el presidente ejecutivo del directorio del Fondo Mi Vivienda, Gonzalo Arrieta, el propio José Carlos Forero como gerente general de la institución, Italo Armulú Ojo, abogado en su momento, además de la señora Sara Goray, Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini, y de Pablo Arciniega. El aspirante a colaborador no recuerda si en esta reunión también participaron Roger Gavidia, que era uno de los directores, y Luis Mesones, personaje clave, no hay que olvidarlo. Luis Mesones, ex esposo de Sara Goray y que fue designado asesor directo del presidente del directorio, de Pedro Arroyo. Es decir, toda su gente estaba en el Fondo Mi Vivienda o manejaba el Fondo Mi Vivienda. Pero lo siguiente que confiesa o que cuenta el delator es interesante, porque en esta reunión, en la casa de la propia Sara Goray en Surco, se saca una pizarra. La reunión la dirigía Sara Goray y también José Forero como gerente general del fondo. Pero la presidenta, la dueña del Fondo Mi Vivienda en la práctica era la señora Sara Goray. Y en la pizarra empezaron a dibujar la estructura del Fondo Mi Vivienda, el organigrama, cómo estaba compuesta la organización. Y ojo, no solo con directores ni con gerentes, sino todas, quiénes estaban, quiénes eran los mandos operativos, quiénes eran los mandos medios, y en esa estructura y con pizarra en mano les explica a los demás directores o demás funcionarios quiénes podían ascender, a quiénes tenían que sacar, quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos, quiénes podían facilitar los intereses que tenía la empresaria Sara Goray para beneficiar a su empresa Marca Group. Ojo con eso, porque varios o algunos de esos miembros que asistieron a la reunión también han sido detenidos ya por el Ministerio Público. Según el delator, Sara Goray tenía tanto poder que en esta reunión con pizarra en mano constantemente les daba indicaciones, órdenes a los directores del directorio del Fondo Mi Vivienda y estos hacían anotaciones. Ojo, señalando qué es lo que se tenía que hacer, a quiénes tenían que sacar o qué acciones en concreto tenían que realizar a partir de esta reunión. Incluso, según el aspirante a colaborador eficaz, su propio ex esposo, Luis Mesones, asesor directo del presidente del directorio,
también tomaba las anotaciones pese a que él no había sido designado como director, pero lo que demostraría, según la versión de este confesor o de este colaborador o aspirante a colaborador, el nivel de fuerza, que era una presencia clave en el directorio, la de Luis Besones, que hoy por hoy está no habido. También la fiscalía solicitó su detención, pero no se ha dado con su paradero hasta el momento. Posteriormente, en septiembre del 2021, porque ojo, todo esto ocurre ni bien se instaló el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Estamos hablando de que las gestiones, el pago de coimas, las reuniones con Salatiel en la casa de Mauricio ocurren más o menos en agosto. En septiembre, cuando esto ya se había definido, los directores del Fondo Mi Vivienda se reúnen con Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda y hombre clave en toda esta trama de corrupción. Y Salatiel Marrufo les dice claramente a los directores del Fondo Mi Vivienda que toda gestión tiene que hacerse directamente con la empresaria Sada Goray. Es decir, les dice en la práctica, ustedes le tienen que hacer caso en todo a lo que pida la señora Sada Goray, lo que demostraría el nivel de poder que llegó a tener la empresaria en una institución muy importante, además, dentro del Ministerio de Vivienda, que es el Fondo de Vivienda abocada a la construcción de vivienda social. Todo para beneficiar a su empresa con contratos y evidentemente para ella beneficiarse. A ver, haciendo cálculos gruesos, y ya lo comentaba hace algunos días el procurador anticorrupción Javier Pacheco, se ha defraudado al Estado a partir de estos convenios millonarios, más o menos con unos 148 millones de soles, si no es más. Si no es más, porque esto está en investigación y por la cantidad de contratos que se suscribieron en pocos meses. Pero queda claro y quedó demostrado, según las investigaciones que hay hasta el momento, que se pudo, literalmente, una empresaria de la construcción pudo comprarse con una coima millonaria, pudo comprarse toda una institución. Y no solo una institución, porque, a ver, también está en investigación esto. También designó 5 funcionarios en la Superintendencia de Bienes Nacionales para poder vender un terreno y cobrar, digamos, montos millonarios. Pero no solo eso, porque en el sector de la construcción, otra institución clave es la SUNAR, la Superintendencia de Registros Públicos. Esto es clave también y lo necesitaba, y ella era consciente que lo necesitaba. Entonces presionó justamente con el pago de estas coimas para designar funcionarios claves dentro de la SUNAR. Lo que ha quedado más que demostrado es que Sada Goray no era una pobre empresaria extorsionada y víctima de los corruptos del Ministerio de Vivienda, como se mostró en un principio en este reportaje incluso que emite Punto Final en Latina. Todo lo contrario, ella era la que cortaba el jamón en el Fondo de Vivienda y por eso es que da estas coimas, porque claro, 4 millones, 5 millones de soles no son nada si vemos cuánto ella terminó ganando a partir de estos contratos millonarios para hacer vivienda social en Ica, en San Martín, en Chiclayo, en Lima. A ver, no han sido pocos, al menos 6 contratos. Estamos hablando de millones de soles en beneficios y claro, si vas a ganar 150, 200 millones de soles, una coima de 4 o 5 millones evidentemente no es mucho o no fue mucho para esta empresaria. Pero en todo caso, y el Ministerio Público lo tiene claro, no es una pobre empresaria extorsionada. Según la investigación o la hipótesis fiscal, es una financista clave de la organización criminal. Esto todavía puede dar más detalles. Hay un nuevo aspirante a colaborador eficaz. Están los otros colaboradores como Pilar Tijero, como Salatiel Marrufo, el propio Mauricio Fernandini. Y aquí en este momento es quien decide contar primero toda la verdad. Claramente, quien parecería, lo ponemos en condicional, que está contando toda la verdad es Salatiel Marrufo, porque mucho de lo que él ha venido relatando al Ministerio Público lo ha podido corroborar Pilar Tijero, que también ha decidido colaborar y decir toda la verdad, y por eso tanto Marrufo como Pilar Tijero están en libertad, mientras que Mauricio Fernandini, que cayó en principio en contradicciones y negó todo, y la propia Sada Goray, que también ha cambiado su versión desde que decidió hablar en diciembre, ahora a la fecha, bueno, ambos están detenidos y muy probablemente el Ministerio Público solicite una prisión preventiva también para Sada Goray. ¿Qué pasará? Esta historia o esta novela todavía tiene para varios capítulos.